En 5 días en Estados Unidos estarán en juego una gran cantidad de cargos que van a determinar la siguiente elección seguramente presidencial, más allá de lo que determinen en cada uno de los estados de la Unión Americana. Estados Unidos, 8 de noviembre, elecciones intermedias. Se van a definir cargos estatales, locales, pero sobre todo se va a decidir si el Congreso Federal será de oposición en la segunda parte del mandato del presidente demócrata Joe Biden. En todo el país se va a votar para elegir a los 435 integrantes, miembros de la Cámara de Representantes, ahí lo tiene en pantalla para que lo sepa, 34 de los 100 senadores de Estados Unidos, quiere decir que ya hay un grupo de senadores que se queda, el proceso electoral fue en otro momento y siguen con vigencia. Los demócratas han tenido el control de la Cámara de Representantes y del Senado durante los primeros 2 años de la presidencia de Biden. Así ajustadito, pero lo han tenido. Y en esta elección se va a definir si sí o no, y son los años en donde se van a definir muchas cosas, o si de plano los republicanos, como algunos pronósticos lo plantean, se pueden convertir en una mayoría o en una mayoría en una Cámara o en las 2 cámaras. El partido que esté en la mayoría del Senado obtiene la presidencia de las comisiones, que son claves. Salen proyectos de ley, son considerados también por la Cámara de Representantes. Bueno, en Texas, ahí es un estado de los que suena muy importante, muy estratégico. Se va a elegir a quien ocupe la gobernatura por los próximos 4 años. La contienda es entre el hombre que usted está viendo en pantalla, Greg Abbott. Busca su reelección para un 3er mandato. Gobernador desde 2015, defensor del derecho a portar armas, alineado con Donald Trump, contra el derecho al aborto, crítico de las políticas migratorias de Joe Biden, y le recuerdo que Texas es frontera con México, con la gran cantidad de mexicanos que hay allá. Y en Texas, le quiero decir que del otro lado está el demócrata Beto O'Rourke, que pues uno espera que pudiera aparecer, ha sido concejal y alcalde de El Paso, habla muy bien español, ha sido miembro de la Cámara de Representantes, perdió frente a Ted Cruz en la elección a senador, a favor de confiscar fusiles de alto poder a la población y a favor del derecho al aborto. Pero no le está alcanzando al señor Beto O'Rourke. Bueno, esto es lo que tenemos, lo que va a suceder, lo que se va a jugar en las próximas semanas, la próxima semana para ser preciso, el 8 de noviembre, y saludamos a Mariana Aparicio Ramírez. Ella es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, doctora Mariana, gracias que estás con nosotros. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Un gusto estar contigo. Gracias, es un gusto, Mariana. A ver, ¿qué decimos de la elección? Sé que aventamos mucha información ahorita, pero era un poco también para que el público que nos hace favor de ver, Mariana, pues sepa qué está en juego, etcétera, etcétera. Pero las lecturas de las cosas, pues están ahora sí que en Mariana, ¿no? ¿Cómo ves las cosas, Mariana? ¿Qué puede pasar? Pues mira, pueden pasar muchísimas cosas. Esta contienda, digamos, estas elecciones intermedias han estado más disputadas que en años anteriores. Como bien decías, 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 del Senado. Se juega el control del partido, que es muy importante para el segundo periodo del mandato de Joseph Biden. Básicamente tienes casi como un referendo sobre la administración que está en curso. Por supuesto, también puede decirnos mucho sobre cómo van a ser las elecciones presidenciales ya próximamente en 2 años. Hay 36 estados donde se está disputando la gobernatura. Bien mencionaste el estado de Texas, que es muy cercano, por supuesto, a México y muy controversial a ambos representantes. Y bueno, es necesario entender que la conformación del Congreso es absolutamente relevante en países como México en varios temas. Principalmente el tema migratorio, el tema de comercio, que también es algo que ha estado en la mesa, sobre todo porque los presidentes siempre tienden a mandar la política comercial en el segundo periodo. Eso no queda muy claro todavía, sobre todo porque Trump está ahí en el tintero. Y el tema migratorio, por supuesto, y de seguridad en el caso de la relación México-Estados Unidos van a ser fundamental. Básicamente decirles a quienes nos están escuchando qué se está jugando y por qué es tan controvertido. Aquí hay 5 estados que son bien importantes de tomar en cuenta: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Estos 5 estados, junto con Nevada, los obtuvo el presidente Biden para ganar la elección presidencial, que tradicionalmente eran republicanos.
Y bueno, esto también importa mucho, sobre todo la conformación del Senado. De los escaños que están en juego, digamos, se necesita, en el caso de los demócratas, 14 para tener o para mantener la mayoría. Y hasta ahora más o menos son favoritos 2 escaños. En el caso de los republicanos son 20 favoritos para ganar, pero necesitan 22. Y hay 3 escaños que no sabemos muy bien hacia dónde va. Es una decisión bastante incierta y básicamente esos 3 escaños para un lado o para el otro implicaría una mayoría en el Senado, y eso es muy, de nuevo, importante. En el Senado se pasan muchísimos temas, como el caso de la política comercial. En la Cámara de Representantes, los demócratas son favoritos para ganar 205 escaños, y los republicanos 212. Básicamente hay 18 escaños que no sabemos para dónde van, y necesita, digamos, el partido 218, el partido de Biden, para tener una mayoría. Como ven, es muy complicado. Estamos en una polarización muy importante, sobre todo los efectos negativos de la pandemia. El tema del derecho al aborto es algo que le va a costar bastante a los republicanos. La política económica, que parecía le iba a pegar un poco a Biden, la economía americana está repuntando lento, pero ahí va. El tema de educación, crisis climática, van a ser absolutamente fundamentales en las elecciones del 8 de noviembre. Y básicamente eso será cómo tendrá que hacer conformar gobierno, o si Biden tendrá que hacer negociación para pasar algunos temas que importan para el segundo periodo de este primer mandato. Es realmente una auténtica, Mariana, encrucijada saber qué va a pasar en el Congreso, o más o menos tenemos una idea de qué podría pasar. ¿Podría perder las 2 cámaras el gobierno de Biden? Es posible, pero digamos que el tema del derecho al aborto le ha dado muchos votos, ¿no?, al Partido Demócrata, y el hecho de que la economía esté avanzando también le está ayudando en este sentido. El problema acá, y por esto mencionaba estos 6 estados, Sí. son importantes porque tenemos 18 escaños en juego en la Cámara de Representantes y 3 en el Senado, que básicamente ambos partidos necesitan para que cada uno tenga una mayoría. Esta indefinición, ¿no? Y además, bueno, el dinero que le ha metido a las campañas, algunos candidatos que son impresentables, ¿no? Por decir Sí, lo sí, sí, menos, sí. que le llaman al electorado. No queda muy claro hacia dónde va. Además, hay que tomar algo en consideración que ha pasado ya en las últimas elecciones en Estados Unidos. Digamos, la tendencia a votación, ¿no?, por las encuestas de opinión, no necesariamente reflejan el voto de la población. Entonces, estamos un poco a la expectativa de qué va a pasar, sobre todo en estos estados, porque sí puede ser una clara señal sobre cuál es la evaluación que tiene el estadounidense respecto a la administración Biden, que también ha sido controvertida. No lo ha tenido fácil. Hay muchas cosas en el tintero que no ha logrado realizar, un poco también porque los primeros años siempre tienden a elegir, digamos, temas sensibles, que era el tema de COVID, ¿no?, de la pandemia, el tema del crecimiento económico del país, y los efectos que tiene en el mundo, y también principalmente en nuestro país. Fueron temas a los que se abocó el presidente Biden. Tenemos otro lado, digamos, la influencia en el sistema multilateral, que no ha quedado como muy clara. Mantenemos la guerra comercial con la República Popular China. Digamos, no lo ha tenido fácil el presidente Biden en contexto internacional, en contexto nacional, pero el no tener mayoría en ambas cámaras implicaría que su administración tuviera que negociar, ¿no?, con la oposición, y eso, por supuesto, tendrá un impacto directo en la elección presidencial Sí. En 2 años. Bueno, ya hablaremos luego de Trump, que no está en las urnas, no está en las boletas, pero está. Bueno, doctora Mariana, Mariana Aparicio Ramírez, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Gracias.